Chicas, chicos, buenos días. Les doy la bienvenida. Ya está conectándose más gente. Carlos, Daniel y Pamela, ustedes tienen que dar la prueba recuperativa hoy día. La prueba está en pruebas, prueba J. Te vas a ir a la plataforma y en pruebas J te va a aparecer aquella. Y puedes rendir la prueba. Obviamente yo voy a estar conectado para que ustedes me indiquen cuando estén a punto de terminar para ver si es que se envió o no la prueba, la foto de la pregunta de desarrollo. Recuerden, por favor, recuerden que esa foto, esa última pregunta que te piden subir una imagen, es solamente el desarrollo de la última pregunta, no es de toda la prueba. Es responsabilidad del alumno ver bien cuál es la foto que está mandando, si está mandando la foto correcta. Es una foto, no es un archivo Excel, no está escrito en PDF ni en Word, es escrito a mano, ¿ya? Y por último, no es necesario que escriban el enunciado porque yo ya sé cuál es el enunciado. ¿Ya? Y ahora sí, para los demás que no van a dar la prueba, Janus, María, sean bienvenidas al curso de hoy. Buenos días, obviamente. Así que, chicas, chicos, quienes deban dar la prueba J, adelante, no les quito más tiempo, ya está habilitada. Va a durar los típicos 90 minutos y por favor avísenme cuando terminen la prueba para saber si es que enviaron bien la foto. Por otra parte, yo voy a hacer el RP3 hoy día en la última media hora, en los últimos 45 minutos. Así que lo más probable es que ustedes van a salir de una prueba y van a tener que entrar después a otra evaluación. Pero el RP3 es sin nota. Ojo con eso. Ya. Entonces, chicas, chicos, los demás, quienes se van a quedar conmigo en esta mañana hoy día, veremos ejercicios. Hoy día no voy a ver materia nueva. Hoy día solamente vamos a repasar. Esto es súper importante porque la clase de la semana pasada sí fue violenta, fue mucha materia y los problemas más encima son largos. Entonces lo que quiero ver hoy día es reforzar bien cómo trabajar con estos problemas. Y para suerte de todos nosotros, me volvió a desactualizar esta pizarrita virtual y ahora volvió a la normalidad. ¿Qué hice? No tengo idea, pero ahora sí funciona como corresponde. No voy a estar rabiando como la clase pasada. Entonces, vamos a solamente reforzar con la pregunta 7 y con la pregunta 6. Lo que a mí me interesa es ver bien cómo trabajar cuando tú tienes la derivada y quieres igualar a cero. Esa es la parte complicada acá. Y acá voy a ver un tercer caso que no había visto antes. De hecho, hasta podríamos ver un problema bien sencillo. No, serían muchos problemas. De hecho, repasemos lo que teníamos. Eso es más fácil. Repasemos y con eso vamos a ver bien si es que da o no la materia. Hoy día solamente vamos a reforzar. ¿Ya? Solo vamos a reforzar, nada más. Jonathan, buenos días. Y vienes conectándote recién. Voy a compartir ya solamente la pizarra para que no les aparezca el chat duplicado dos veces. Y ya, esto se está demorando en cargar, es razonable, era pesado ese archivo. Ya, entonces, esto es lo que estábamos teniendo en las clases anteriores. Se ve medio raro, pero igual se entiende. ¿Qué es lo que estábamos viendo? Estábamos viendo que podemos ocupar la derivada para analizar los comportamientos, ya que la derivada, valga la redundancia, te entrega el comportamiento. Cuando tú tienes una función cualquiera, esta función va a ir subir y bajar. Puede que siempre suba, puede que siempre baje, puede que se mantenga constante. Va a tener diversos mecanismos. La gracia es que sea la fórmula que sea, yo puedo construir su derivada con la regla de derivación. Por ejemplo, acá teníamos un polinomio, algo que tenía muchas potencias. Tú podías derivar e ibas a obtener la derivada. Ninguna ciencia está ahí. ¿Cuál es la gracia de la derivada? Que te indica cómo están cambiando la función original. Tú vas a tener una segunda función. La función original va a ser con la que tú comenzaste, los valores, y a partir de ella tú vas a obtener una derivada. El resultado de esta derivada te va a indicar, cuando ya está siendo evaluada, por supuesto,
te va a indicar cómo cambia la función original. Si es que el resultado de la derivada es positivo al evaluar, cuando tú reemplazas el x en la derivada, significa que la función original en ese momento va a ir aumentando. Si el resultado de esta derivada es negativa, significa que la función en ese momento va disminuyendo. Positivo aumenta, negativo disminuye. Significa de que tiene que haber un momento neutro. En el momento en que la derivada sea cero, que el resultado de la derivada sea cero, tú vas a tener algo intermedio, algo que no es ni positivo ni negativo, algo que es neutro. O sea, no está subiendo ni tampoco está bajando, está estático, está en un punto crítico. Punto crítico es porque es justo la transición entre que sube y baja, y eso visualmente, si es la transición de lo que sube y baja, significa que está justo en el punto máximo. O por otra parte, si estás en la transición de algo que baja y que después sube, como acá en esta segunda línea verde, significa que estás justo en la transición de un cambio, o sea que estás en un mínimo. En otras palabras, cuando la derivada es cero, tú vas a tener un máximo o un mínimo relativo. Entonces, la derivada te sirve para optimizar cosas, para saber cuándo yo tengo el máximo ingreso o el mínimo costo. Siempre que la derivada sea cero, tú vas a tener un máximo o un mínimo. Y eso es lo más fundamental de todo este curso. No es tanto encontrar la derivada, sino que saber ocuparla. Saber que la derivada te indica cómo cambian las cosas y que con ella tú puedes optimizar las cosas. Y esto es lo que uno ocupa en la práctica, por cierto. En Excel uno puede construir estas fórmulas que después va a terminar derivando. Entonces, vimos este ejemplo 4. Lo voy a desmenuzar bien rapidito. El rendimiento es el rendimiento y funciona a través del tiempo. El rendimiento de un ciclista que viaja y obviamente se mide en qué tan rápido se mueve. Entonces, ¿después de cuántas horas se observa el máximo rendimiento? Pregunta de máximo mínimo. Ya no va a ser con el vértice como lo trabajaban antes. ¿Se acuerdan que en la función cuadrática ustedes ocupaban el x del vértice, que era menos b partido por 2a? Ahora no van a ocupar eso. Ahora lo que vas a ocupar es calcular la derivada e igualar a 0 para encontrar los puntos críticos. Entonces lo primero es encontrar la derivada. Toma la función, la derivas, regla de derivación, tú ya sabes cómo funciona esto, obtienes esto. Un R', una derivada. Entonces, teniendo la derivada, tú tienes que ver en qué momento es cero. Porque en el momento en que la derivada sea cero, tú vas a obtener un máximo o un mínimo. Cuando la derivada es cero, la función está en un máximo. Entonces tú tienes que ver en qué momento la derivada es cero. Tú vas a calcular la derivada y después vas a intentar ver en qué momento la derivada es igual a cero. Y ahí es donde te vas a topar con un ajetreo matemático, en donde cómo vas a avanzar va a depender de la derivada que tengas. Si tú tienes algo con una letra X, con solo una letra X dando vuelta, independiente si es potencia o no, tú puedes despejar igual que como lo hacías en nivelación. Despejar es súper sencillo, tirar todos los números para un lado y encontrar el X. El problema es cuando no tienes solo una X, cuando tienes algo, una combinación. Por ejemplo, acá yo tengo una combinación de potencias de letras, t al cuadrado, y también tengo un t solito dando vuelta. Cuando tengo una combinación de potencias es algo más complejo. Si tengo hasta una potencia igualada a 2, si tengo hasta algo al cuadrado y una letra solita, entonces estamos frente a una función cuadrática y ahí uno puede ocupar la fórmula fea para ver en qué momento es igual a 0. Si acá hubiera un t elevado a 3 dando vuelta, no podrías ocupar la fórmula cuadrática, tendrías que factorizar para poder encontrar por separado en qué momento es igual a 0. Entonces va a depender del caso. Si estás frente a algo que tiene un t al cuadrado o un x al cuadrado y un x dando vuelta solamente hasta la segunda potencia y mezclado, significa de que puedes ocupar la fórmula fea, porque para eso sirve. La fórmula fea te indica en qué momento la función cuadrática es igual a 0.
Esa es la única función y utilidad, la misión en la vida de esta fórmula es eso, entregar en qué momento las funciones cuadráticas son cero. Reemplaza, mete a la calculadora, y ves qué es lo que pasa con más y menos. Como tu derivada tiene algo elevado a 2 dando vuelta, tú vas a tener dos soluciones, 6 y 2. Estos momentos que encontraste es justo el momento en que puede que haya un máximo o un mínimo. Cuando x es igual a 2 y cuando x igual a 6, tú vas a tener un máximo o un mínimo, porque en ese momento la derivada va a ser 0, porque de ahí vienen estos números. Vienen de la condición de que la derivada sea 0. De acá venían estos números. Francisco, buenos días. Estamos haciendo un repaso de lo que vimos en la clase pasada. Buenos días, profesor. Entonces, cuando tenemos estos números, ya sabemos que en estos números 2 y 6, la derivada va a ser 0. Y eso significa que vamos a tener o un máximo o un mínimo en estos puntos. Ya que eso es que la derivada sea 0, te indica justo cuando están los máximos y mínimos. Pero hay que ver si es que es un máximo o un mínimo. Para identificar qué es, tú vas a hacer un bosquejo. Vas a identificar los resultados que acabas de encontrar, el 2 y el 6, y vas a intentar ver el comportamiento o una idea del comportamiento a través de un bosquejo. Y esto es tomando la derivada y evaluando en cualquier momento que hay entre el principio y cada uno de los puntos críticos. Y acá, por ejemplo, yo ocupé 1,47, pero ustedes podrían haber ocupado 0,538, por ejemplo. Vas derivando, evalúas la derivada, te va a dar un número y dependiendo del signo del número, tú vas a tener el comportamiento y con el dibujito ya vas a saber si es un máximo o un mínimo. Francisco, dígame, que tenés levantada la mano. Hola, profe. Mire, lo que pasa es que yo la segunda evaluación no pude hacerla y mandé la justificación al correo, a su correo y al de la secretaria, pero no tengo habilitada la prueba J. No sé si me ha llegado alguna justificación de las secretarias. Ya, Recuerda que yo no doy justificaciones a no ser que sea por problemas técnicos. Son las ya, secretarias las que tienen que darme el permiso. Hasta ok. donde tengo idea, no sé si te habilitaron las secretarias. Sí, Si porque es que la me metí, habilitaron, ya debería de haberte inscrito. sí, porque me Pero metí claro, no. a la prueba J y no me aparece. Es que claro, no está dentro de la lista, porque hay otras 6 personas que sí me han mandado los correos. Deja revisar, capaz que se me haya pasado por alto, porque me han enviado Ya, ok. muchas informaciones. Ya, entonces, hay que buscar en el correo Francisco Rivera. Y esto se está demorando harto. Ya, por mientras, porque estoy revisando el correo por mientras para Sí, buscar sí, el justificativo de Francisco. Por mientras, entonces, cuando tú tengas la derivada y esté igualada a 0, tú vas a tener dos números. Vas a encontrar dos x, o 3, o 4, dependiendo. Esos puntos son los puntos críticos. Son puntos que pueden ser un máximo o un mínimo. Entonces lo que tú necesitas saber es si es que es o no un máximo o un mínimo. Y para eso necesitas ver si es que es igual a 0 o no. Si es que la derivada te entrega la información de eso, ya que la derivada, su resultado, te va a indicar si es que es positivo o negativo. Francisco, mil disculpas, toda la razón. Sí estaba justificado, pero llegó de los últimos ese correo. Por eso es que Ah, no ya. te... Vale, Llegó profe. así como ayer. Tipo, no lo iba... Ayer yo me desconecté a las 3 de la tarde. Y Vale, profesor, por no hay eso no lo problema. vi. Ya, pero ahora te voy a habilitar la prueba. Ok, gracias. ¿Ya? Chicos, un segundito, porque claramente una evaluación es más importante que un repaso.
usuario. Francisco, letra F. Francisco Aguilera. Uy. Bueno, ya. Ahora sí. Guardar y enviar. Francisco, actualiza en 3, 2, 1. Ya. Ahora sí estarías listo para que puedas Vale, retomarlo. profe, gracias. Por nada. Ya. Entonces ahora sí, chicas, chicos, y saludando también a Cintia que viene recién conectándose. Hoy día estamos repasando un poco la materia. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo cómo encontrar los máximos y los mínimos. Esa es la esencia de toda esta materia. Y la idea es construir la derivada igualar a cero para poder encontrar estos puntos críticos. Estos puntos críticos pueden que sean máximos o mínimos. No lo sabemos en un principio. Lo sabremos cuando veamos el dibujo o cuando hagamos el dibujo. O por lo menos una idea del dibujo. Los dibujos se pueden obtener, al menos un bosquejo, a través de la derivada. Cuando tú evalúas en la derivada, tomas un X o un tiempo, da lo mismo, reemplazas acá adentro y vas a tener un resultado, tú vas a tener una noción de cómo está comportándose la función original, ya que la derivada te indica cómo cambian las cosas. Si tú tomas la derivada en algún punto entre estos puntos críticos, entre el 2 y el 6, el resultado, el signo del resultado, te va a indicar si es que la función iba aumentando o disminuyendo. Y ahí uno puede hacer un dibujito con mayor precisión. Entonces ahí uno puede identificar de que en x igual a 2 había un máximo y en x igual a 6 había un mínimo. De ahí lo último que falta evaluar es saber exactamente qué tan máximo o qué tan mínimo es. Y eso se obtiene evaluando la función original, porque ya le sacamos para este punto todo el jugo a la derivada. Evaluar la función original en los límites, en el principio, en el final y en estos puntos críticos. En algún momento tú vas a tener que meterle números a la fórmula original para saber qué tan máximo es o qué tan mínimo es. Y ahí cuando tienes todo evaluado, es cosa de llegar y analizar. ¿Ya? Entonces, chicas, chicos, ahora sí, habiendo hecho este mini resumen, veamos la materia de hoy. Hoy día quería hacer dos problemas solamente, el problema 6 y el problema 7. Vamos a partir con el problema 7, porque el problema 7 es más eficiente para trabajar, es más rápido y va a ser algo que ustedes ya con lo que habíamos terminado la clase pasada, que era cómo trabajar cuando había algo con un x elevado a 3 dando vuelta. Cómo encontrar el resultado de la derivada cuando tú tenías un x elevado a 3 dando vuelta. Entonces, pregunta número 7. Por cierto, aquí está la pauta que tenemos que ocupar, el pauteo, los pasos a seguir. Construir la derivada, encontrar los puntos críticos, un dibujito para identificar máximos y mínimos, y después evaluar la función original en los límites y puntos críticos para saber qué tan máximo y qué tan mínimo es. En la guía 6, aunque hay otra guía porque aún queda una clase de materia, vamos a agregarle un paso extra al principio. La guía 6 es literalmente hacer lo mismo que acá. Hacer lo mismo, encontrar máximos y mínimos. La guía 6 no va a ser nada nuevo. La diferencia es que vamos a tener más de una fórmula dando vuelta y la manera en cómo vamos a trabajar eso es que al principio, antes de construir la derivada, vamos a mezclar las dos fórmulas para que en vez de trabajar con dos fórmulas chiquititas, trabajemos solo con una fórmula más grande. Eso es la segunda parte, la guía 6. Es solamente un paso previo al principio, pero es la misma esencia. Por eso es que si ustedes tienen claro este comportamiento, la guía 6 va a ser súper sencilla porque es solamente agregarle un paso extra al principio. Entonces, veamos el problema. Igual que siempre, lo que primero tú tienes que hacer es construir las variables, identificar qué es lo que está pasando. En este caso, ¿qué variables tengo dando vuelta en el problema 7? En el problema 7 tengo lo siguiente. Tengo la virulencia, que es
en porcentaje, cuánto porcentaje de la gente está infectado, eso es la virulencia. Se escribe en porcentaje. Si este número es un 3%, significa que un 3% de la población de la ciudad o del país tiene una enfermedad. Tenemos la virulencia que se puede obtener a través del siguiente modelo. Sale una fórmula. O sea que el resultado de este modelo es la virulencia. El resultado de este modelo es la letra B. La letra B es la virulencia. Solo por cómo está escrito el enunciado. La virulencia está dada por la siguiente fórmula. Entonces, el resultado de esta fórmula es la virulencia. Y el resultado de esta fórmula es la letra B. Entonces, tengo la virulencia y también tengo, por otra parte, la letra X que corresponde al tiempo. Corresponde al tiempo. Ya dice. X que corresponde al tiempo. Y el tiempo está escrito en años. En realidad es el tiempo transcurrido desde el 2000. Todo esto escrito en años, por supuesto. Y ahí tengo las variables. Insisto, siempre escriban las variables. Es súper necesario saber con qué estás trabajando. Si no, te va a mezclar con todas las cosas. Y desde acá vamos a trabajar. Entonces, teniendo las variables ya podemos comenzar a escribir cosas. Podemos empezar a analizar el problema. Acá en la letra A, bueno, acá también tenemos que ver cuál depende de cuál. Claramente la virulencia va cambiando con el paso del tiempo. Entonces la virulencia sería la variable dependiente y el tiempo sería la variable independiente. ¿Ya? Entonces con esto en mente vamos a poder trabajar. En la letra A te piden ver el dominio contextualizado. ¿Cuál es el dominio contextualizado? El dominio contextualizado es las restricciones que hay dando vuelta en esta fórmula. Las restricciones que hay sobre el X. Eso es el dominio contextualizado. Y acá va a ser importante porque en algún momento tendremos que saber hasta dónde vamos a evaluar. Entonces, ¿qué restricciones hay dando vuelta en este problema sobre la letra X? Donde la letra X aquí corresponde al tiempo. Las restricciones que hay es que todo esto va a ser a comienzos del año 1997. Y por supuesto, va a ser hasta la actualidad. Entonces, desde 1997 hasta la actualidad, que es 2021. El tiempo va a ir desde 1997 hasta el 2021. Este tiempo, o este dominio en realidad, tiene que ser escrito de acuerdo a la fórmula. Ojo con eso. El dominio tiene que ser escrito de acuerdo a la fórmula. Si tú estás hablando de 1997, significa que la fórmula tú vas a reemplazar el X, el tiempo, por 1997 o vas a reemplazar por otra cosa. En la fórmula, si tú quieres evaluar en 1997, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Llegas y reemplazas el número o no? Chicas, chicos, les pregunto. Si te piden evaluar en 1997 cuánto era la virulencia inicial, ¿tú llegas y reemplazas al inicio o haces otra cosa? Chicas, chicos,
estamos lentos para responder hoy día. No me gusta eso, porque hoy día tenemos que hacer altos problemas para reforzar. Si yo quiero evaluar en 1997, no debo llegar y colocar ese número en la fórmula original. ¿Por qué no? Porque X, el tiempo, no es el año actual, no es el año con el que tú vas a estar trabajando. Es cuánto tiempo ha transcurrido desde el 2000. Entonces, si tú quieres trabajar en 1997, significa que vas a ocupar un X de menos 3, porque estás 3 años antes de 1997. Entonces, el X que vas a ocupar tiene que ver con 3 años antes del 2000. Recuerda que todo esto es el tiempo transcurrido de inicio del año 2000. De la misma manera, si vas a estar trabajando con el año 2021, no es llegar y tomar la fórmula y reemplazar cuando el tiempo sea 2021. No, tienes que reemplazar de acuerdo a cuántos años han transcurrido desde el 2000. O sea que en este caso sería 21. Positivo, porque está sobre el año 2000. Y acá era menos 3, ya que estás 3 años antes del año 2000. Entonces, el dominio contextualizado va a hacer estas restricciones, las restricciones que hay sobre el tiempo, escrito de la misma manera como tú lo vas a escribir en la fórmula. Tiene que estar escrito de acuerdo a X, no de acuerdo al concepto de años. Entonces, el dominio sería desde menos 3, esto es un intervalo, seleccionando todos los números que hay hasta el 21. Y todo esto está escrito en años. Son los años que han transcurrido desde el 2000. Cristóbal, buenos días, que vienes conectándote recién. Y ahí estaría el dominio. Recién ahora se pregunta durante qué periodos la virulencia aumenta o disminuye. Ya ahora te están hablando de dónde aumenta, disminuye, y para eso tú tienes que tener un dibujito. Tú tienes que tener una noción de cómo se está comportando. Si tú quieres saber cuándo aumenta o disminuye, tú tienes que primero identificar cuándo va a aumentar y cuándo va a disminuir. Entonces, aquí tú vas a tener que encontrar el dibujo, el bosquejo. Y para eso es que uno empieza a avanzar con toda esta última materia de los puntos críticos. Si yo quiero saber en qué momento está subiendo y bajando, tengo que encontrar los puntos críticos. Porque los puntos críticos justamente separan la región en donde sube, de la región donde baja, de la región donde sube. Entonces los puntos críticos te van a dar justamente esa separación. Si yo encuentro los puntos críticos, voy a poder saber toda esta información. Entonces, esto es lo mismo a encontrar los puntos críticos. Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, si quiero encontrar los puntos críticos, voy a tener que hacer todos estos pasos que teníamos antes. Si quiero saber cuándo aumenta y cuándo disminuye, debo encontrar los puntos críticos, ya que ellos separan las regiones donde la función aumenta y disminuye. Entonces, si quiero saber en qué momento aumenta y disminuye, insisto, por el tema del dibujo, si es solo por eso, por una cuestión visual, yo quiero saber en qué momento está subiendo y en qué momento está bajando. Y la transición que hay entre el momento en que va subiendo y los momentos en que va bajando, la transición es justamente los puntos críticos.
Entonces los puntos críticos te van a indicar cuándo la función va a aumentar o disminuir. Y eso es lo que tenemos que calcular. Y para calcular los puntos críticos, tú vas a tener que trabajar de la siguiente manera. Construyendo la derivada, encontrar los puntos críticos, igualar a 0, y ahí vamos a poder hacer el bosquejo sabiendo cuándo aumenta y cuándo disminuye. Entonces, ahora sí, empecemos a construir la derivada. El primer paso que tenemos que hacer es construir la derivada. Veamos cómo vamos con esto. Tomamos nuestra fórmula y si queremos encontrar la derivada, vamos a tener que tomar nuestra función original y derivar, ¿cierto? Entonces voy a tener que derivar toda esta escritura. ¿Cuál es la escritura? 1 partido por 40, x elevado a 4, menos 8 partido por 30, x elevado a 3, más 0,35, x al cuadrado, más 15. Esa es tu fórmula original y tú quieres derivarla. Como acá estamos trabajando con una función que se compone de la suma y resta de varias cosas, entonces yo ya sé, por las reglas de las derivadas, que puedo hacer lo siguiente. Separar y derivar únicamente los números que hay dando vuelta. Derivar por separado en vez de tener que derivar toda la expresión entera. O manteniendo la suma y las restas de todos estos números. Eso es por la regla de las derivadas, cuando tenía sumas y restas de cosas. Aquí uno puede sacar para afuera el número que estaba en cada una de estas derivadas, cosa de que tú te enfoques solamente en aquello que tenga una letra. Y ahí también se va a simplificar todo el cálculo, porque es más fácil derivar una letra solita que estar derivando algo que es una combinación de números y letras. Y ahora que está ya todo más ordenado, y ahora que está todo más simplificado, recién ahí se empieza a derivar. Aquí yo tengo puras potencias y un número suelto. Entonces va a ser bien fácil las derivadas. Nosotros ya sabemos cómo trabajar con todas estas cosas, así que esto debería de ser pan comido para ustedes. Vaya haciendo esta derivada por separado ustedes también. Quiero que ustedes también avancen con esto. No es que solo yo haga el problema. Aquí son puras potencias, así que simplemente el exponente baja, termina multiplicando la fórmula y te queda una potencia, una unidad más pequeña, un exponente más pequeño. Y en el último caso, la derivada de 15, como es un número fijo, la derivada va a ser 0. Acá se hacen las multiplicaciones pertinentes. Acá te va a quedar 1 partido por 10, con un x elevado a 3 de vuelta, menos 8 partido por 10, con un x al cuadrado dando vuelta. La multiplicación del 0,35 por 2 te da 0,7, multiplicado por x, solamente x, que es lo mismo que x elevado a 1, y todo esto más 0. Entonces aquí tengo mi derivada, y con ella nos vamos a mover. Con esta derivada vamos a ir trabajando. Ya encontramos la derivada y con esto nosotros vamos a tener los comportamientos. Y teniendo la derivada ya podemos empezar a hacer varias cosas. Podemos empezar a encontrar comportamientos, puntos críticos, y ahí vamos a saber bien cómo trabajar la situación. Entonces el primer punto está listo. Ya hemos encontrado la derivada. Perfecto. Ahora vamos a ir al segundo punto, que es encontrar los puntos críticos. Ver en qué momento la derivada es igual a 0. Y esto me va a permitir encontrar los puntos críticos. Entonces, yo tengo que hacer que en algún momento toda esta derivada sea igual a 0. Yo tengo que en algún momento la derivada va a ser igual a 0. Significa que en algún momento toda esta misma fórmula va a ser igual a 0.
Entonces, todo esto en algún momento va a ser igual a 0. Yo quiero saber en qué momento va a ser igual a 0. Aquí yo, para no trabajar con fracciones, yo puedo llevarlo todo a decimal, no hay ningún problema. Tú vas a tener 0,1 por x elevado a 3 menos 0,8 por x al cuadrado más 0,7 multiplicado por x. Entonces, aquí nos vamos a enfrentar a esta parte algebraica en donde tenemos que saber bien cómo avanzar. Si tú te fijas, el ejemplo que yo te había mencionado antes, cuando tenías una mezcla de potencias llegando hasta el x al cuadrado, tú podías llegar y ocupar la fórmula fea. Pero acá no tengo hasta el x al cuadrado, aquí tengo hasta el x elevado a 3. Entonces no puedo llegar y ocupar la fórmula fea aún. Tengo que hacer un par de pasos. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando uno tiene algo con un x elevado a 3? Voy a eliminar estas otras cosas porque hay demás. Se está demorando mucho la plataforma. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? En que tú tienes algo elevado a 3 dando vuelta. ¿Cómo era que habíamos terminado la clase pasada, por cierto? Porque la clase pasada vimos algo así. Factorizar, perfecto, Cintia. Estamos trabajando con algo que tiene potencia muy grande, x elevado a 3. No quiero eso. Yo quiero encontrar algo más sencillo. Lo que nosotros sabemos es trabajar con un x al cuadrado, cuando la función llega hasta un x al cuadrado. Entonces, si conseguimos trabajar esta escritura y hacer aparecer algo que tenga un x al cuadrado dando vuelta, ahí vamos a poder desarrollar mejor esto. Entonces, en este paso es donde uno factoriza. Factorizar, en esencia, es quitar el elemento que se repite. Eso es factorizar. Yo veo que en toda esta escritura hay un x dando vuelta. Todos los elementos, porque aquí hay 3 elementos, todos ellos comparten un x, comparten algo en común. Entonces yo puedo sacar ese x para afuera. Y voy a obtener algo de la siguiente manera. Un x, todo esto va a continuar siendo igual a 0, eso no ha cambiado. ¿Y qué es lo que va a quedar al lado izquierdo? Si yo tomo el primer elemento, que es la unión del número con la letra, recuerda que las sumas y las restas separan a los elementos y las multiplicaciones y divisiones unen a las cosas. Entonces aquí yo tengo un elemento en donde está unido un número con una letra. Si yo tengo que en todos los elementos se repite una letra X y voy a sacar al menos una letra X para afuera, entonces, si tomo la primera escritura, 0,1 por x elevado a 3, y yo le quito uno de estos X, yo le quito uno de estos X, se quedó pegado esto. A ver, denme un momento, que esto está súper pegado. Voy a volver a abrir la pizarra porque no está funcionando derechamente. Está súper trabado la pizarrita. Por mientras, ustedes factoricen la escritura que llevábamos. No se deberían demorar mucho, si es solamente sacar un X para afuera. Sacar los X que andan dando vuelta y separarlo. Entonces reescribir todo, pero con una X menos. Si había un X elevado a 3 dando vuelta, te vas a quedar con un X al cuadrado. Si había un X elevado a 5, te vas a quedar con un X elevado a 4. Y así vas a ir cambiando las cosas. Entonces,
No, pero ¿por qué sigue pegado todo esto? Oh, ¿qué onda? ¿Qué onda? Ya hice. Por fin. Se quedó pegado el botón. Eso era lo que pasaba. Entonces, si yo saco uno de los x, te vas a quedar con un 0,1 por x al cuadrado. Después, menos. El segundo elemento es un 0,8 multiplicado por x al cuadrado. Si tú sacas uno de esos x, ya no vas a tener un x al cuadrado, vas a tener un x solito. Lo que estoy haciendo es quitar uno de los x. Si yo tomo el 0,7x y le quito el único x que tiene, significa que te vas a quedar únicamente con el 0,7. Y aquí es donde tú vas a tener la combinación de una función cuadrática, que es lo que está dentro del paréntesis, y un x dando vuelta. Tú quieres que esta derivada sea igual a 0, porque eso te va a permitir encontrar los valores críticos. Tú quieres que esta derivada sea 0. Entonces, tú vas a tener que ver en qué momento esta multiplicación de cosas, el paréntesis con la x, te dé 0. Justamente. Justamente, Cintia. Si esto es bien sencillo, lo vieron en nivelación, de hecho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que acá hay una multiplicación. La única forma en que una multiplicación, por ejemplo, 3 por algo, te dé 0, la única forma de que esta multiplicación de 3 por algún número te dé 0 es que tú tomes el 3 y lo multipliques por 0. Ya que el 0 hace eso. Cuando tú multiplicas algo por 0, el resultado es 0. Entonces, otra forma también es cuando uno tienes algo multiplicado por 4 es igual a 0. La única forma en que esta multiplicación sea igual a 0 es que aquel algo que había en un principio sea 0. Entonces, lo que estoy refiriéndome es que si hay una multiplicación de cosas, tú no sabes cuánto vale cada una. Aún no hemos encontrado x. Aún no lo sabemos. Pero sí sabemos que el resultado tiene que ser 0. Entonces vamos a tener dos casos. O lo que está a la derecha de la multiplicación es igual a 0, o lo que está a la izquierda de la multiplicación es igual a 0. Entonces tenemos que ver cada uno de los casos por separado. Tengo que ver qué es lo que pasa cuando lo que está afuera del paréntesis es igual a 0, y tengo que ver qué es lo que pasa cuando todo lo que hay dentro del paréntesis sea igual a 0. Así es como tú vas a trabajar cuando tengas un x elevado a 3. Vas a terminar factorizando. Y ahí tú vas a terminar separando en dos casos diferentes para saber en qué momento es igual a 0 y en qué momento no. Entonces vas a hacer el doble de los análisis. Ah. Entonces, vamos a tener que ver dos casos. Primero, en que lo que esté afuera del paréntesis sea igual a 0. Esa es la primera situación. Y después vamos a tener que ver que lo que esté dentro del paréntesis sea igual a 0. Entonces, en un caso, yo voy a tener que lo que está afuera del paréntesis, el x, es igual a 0. Y acá ya tengo un resultado. Aquí ya tengo un número. X igual a 0. Tengo que igualar a 0 y ver qué es lo que pasa con cada uno de estos elementos. Entonces, claro, acá me da justo el resultado al tiro. Hay un momento crítico cuando todo esto comienza, en x igual a 0. Pero tengo que también ver qué es lo que pasa
con el paréntesis. También vamos a igualar a 0. Entonces, si yo igualo a 0 el paréntesis, ahí voy a tener otra situación. 0,1 por x al cuadrado menos 0,8x más 0,7 igual a 0. Ahora voy a tener otra situación. Estoy preocupándome solamente del paréntesis. Así como antes me preocupé solamente de lo que había fuera del paréntesis, solo del x por separado. Entonces, ahora sí, volvimos a algo que sí sabemos trabajar. Ahora sí volvimos a algo de la forma cuadrática, en donde ya sabemos que si hay algo elevado al cuadrado, tú solamente tienes que trabajar con la fórmula fea. Y vas a tener esta escritura. Entonces, de acá, nosotros podemos trabajar eficientemente reconociendo cuánto vale A, B y C y reemplazando la fórmula fea. Entonces, hagamos el cálculo, hagamos el análisis. ¿Cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C en este problema? Aquí cuando tenemos algo con x al cuadrado dando vuelta, junto con otra letra, junto con otro x. Si hubiera solamente un x al cuadrado, tú igual podrías despejar. ¿Ya? ¿Cuál sería A, cuál sería B y cuál sería C en este caso? Recuerden que cuando tienen algo de la forma x al cuadrado, es lo mismo escribir ax al cuadrado más bx más c. Entonces, a es el número que acompaña al x al cuadrado. Perfecto, 0,1. B sería el número que acompaña al x que está solito, sin potencia, que es 0,8, pero con signo incluido, menos 0,8. Y C sería justamente, como dice María, el número suelto, el último número que anda dando vuelta, que en este caso sería el 0,7. Entonces, con estas letras, tú vas a reemplazar en la fórmula fea y ahí vas a poder obtener los resultados. ¿Cuál era esta fórmula? X es igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4a por c. Todo esto va a estar partido por 2a. Aquí tienen que tener cuidado con los signos cuando reemplacen algo. Eso es lo único que quiero que se preocupen. Si tú vas a reemplazar números 0,1, menos 0,8 y 0,7 en cada una de estas letras, tienes que tener cuidado cuando reemplazas cosas negativas, porque ahí vas a tener que ocupar paréntesis para reemplazar, porque si no te va a quedar un desorden con los signos que ya aparecen en la fórmula fea y además los signos de cada número. Entonces la fórmula más o la forma más eficiente de trabajar esto es ocupar tu paréntesis. Ya, pues, entonces vamos reemplazando y cuando tengamos que trabajar con la letra B, vamos a ocupar paréntesis, porque la letra B es lo único que es negativo. Entonces, menos B, menos la letra B que de por sí es negativa. El signo menos que está fuera del paréntesis es por la fórmula fea y el signo menos que aparece dentro del paréntesis es por el hecho de estar trabajando con un paréntesis. Entonces, todo esto más menos raíz de b al cuadrado, de nuevo, paréntesis, menos 0,8 al cuadrado. Todo esto menos 4 por a es 0,1, por b, por c es 0,7, y todo esto va a estar partido por 2 veces a, que en este caso sería 2 veces 0,7. Ya, desde acá, al principio se ve feo, pero esto se puede trabajar de manera bien sencilla si tú vas por partes. Primero te preocupas de lo que hay afuera del más menos, porque todo esto es básicamente esto.
Lo que hay afuera del más menos es un menos 0,8. Esta escritura, en esencia, tú vas a tener que trabajar con los cálculos de los signos y menos por menos te va a dar más, entonces te va a quedar solamente el 0,8. Lo que está abajo de la fracción en el denominador, 2 por 0,7, es una multiplicación sencilla y te va a dar 1,4. ¿Qué es lo que va a pasar arriba con toda esta raíz? ¿Cuánto da el resultado de esta raíz cuadrada? Les pregunto. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da el resultado de la raíz? $0,6, perfecto. Entonces 0,6 va a dar acá. Entonces ahora que pasamos de algo complejo a algo más sencillo, se va a ir sencillando aún más. Aquí lo último que me falta trabajar es con el más menos. Entonces voy a ver qué es lo que pasa cuando en esta fórmula se ocupa el signo más y voy a ver qué es lo que pasa en esta fórmula cuando se ocupa el signo menos. Arriba tú vas a tener 0,8 más 0,6 partido por 1,4. Meto todo esto a la calculadora y te va a dar 1. Número bien fácil, número bien sencillo. Si yo ocupo el menos, voy a tener 0,8 menos 0,6. Todo esto partido por 1,4. Y esto va a dar 0,2 partido por 1,4 y no sé cuánto da eso. Esto da un séptimo, que el número sería ya 0,14. 0,14 y un montón de decimales más. Entonces voy a tener estos resultados dando vuelta. Estos son los resultados con los que vamos a trabajar. Voy a tener 3 momentos. Finalmente voy a tener 3 resultados. X igual a 0, X igual a 1 y X igual a 0,4. 0,14, disculpe. Extraña que haya dado este resultado, para ser honesto. ¿No habría hecho algo mal? Era 8 partido por 30, ¿cierto? Sí, pues 8 partido por 30. Eso da 8 décimos. Eso da 0,8. Y ya te da eso, claro. Ya, en fin. Es lo que es nomás. 0,14. Entonces vamos a tener 3 momentos emblemáticos. 3 momentos que obtuvimos cuando buscábamos que la derivada sea 0. 3 momentos relevantes. ¿Cuáles son estos momentos? 0, 1 y 0,14. Entonces, si tú tomas la función, si tú haces un bosquejo, vas a tener lo siguiente, que cuando x vale 0, cuando x vale 0,14 y cuando x vale 1, tú vas a tener puntos emblemáticos. Eso es lo que obtuviste. Recuerda que todo esto, por cierto, en el caso del eje X, esto continuaba también para atrás. Recuerden nuestro dominio contextualizado. Ver desde dónde y hasta dónde nos vamos a mover. Todo esto iba a funcionar desde el menos 3 hasta el 21. Ojo, desde el menos 3 hasta el 21. Desde 1997 hasta la actualidad. Entonces, si esto funciona desde el menos 3 hasta el menos 21, tenemos que también considerar los límites. Porque tenemos que considerarlos, pues ver qué onda con cada uno. Menos 3 y acá
21. Obviamente esto no está a escala, pero da lo mismo. Lo que a mí me interesa es ver estos momentos. Tengo 5 puntos relevantes. El principio, -3. Los 3 puntos críticos que encontramos, estos se le llaman puntos críticos, x igual a 0, x igual a 1 y x igual a 0,14. Y también el final, 21. Lo que me pedían era ver en qué momento aumentaba y disminuía. Entonces, ya a este punto, que sabemos cuáles son los puntos críticos, tenemos que ver la forma del dibujo. Ya pasamos, ya hicimos la parte 2. Ahora estamos trabajando con la parte 3. Con encontrar el dibujo, con identificar qué forma va a tener para poder trabajarlo. Entonces ya estamos en el punto 3. Construir el dibujo para identificar cuál es el máximo y cuál es el mínimo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo identificamos el dibujo? Les pregunto, ¿cómo había que hacer esta parte de la materia? ¿Cómo debíamos encontrar el dibujo? Lo que ahora tenemos que ver es en qué momento las funciones aumentan o disminuyen. Eso es lo que tenemos que ver. Si es que esto comienza aumentando y después disminuyendo, aumentando y disminuyendo, o si es que esto comienza disminuyendo y después aumentando, después disminuyendo y después aumentando. Son comportamientos diferentes y te van a entregar situaciones diferentes, porque en un caso vas a tener un máximo o vas a tener un mínimo. Entonces, tengo que ver el comportamiento, el dibujito. ¿Cómo hago eso? Les pregunto. ¿Cómo se ve el comportamiento? ¿Cuál es el último paso que me está faltando hacer? Chicas, chicos, ¿cómo encuentro el comportamiento de todo esto? ¿Cómo consigo ver en qué momento va aumentando y en qué momento va disminuyendo? Les pregunto. La pregunta originalmente es ver en qué momento aumenta o disminuye. Recién ahora tenemos una idea del dibujo, recién ahora podemos empezar a ver en qué momento aumenta o disminuye. Insisto, lo que a mí me estaban preguntando era ver si es que la función aumentaba o disminuía. Lo único que he hecho es construir la derivada, porque la derivada te indica cuándo aumenta y disminuye. Y ya tengo los puntos críticos, ya tengo la separación de en qué momento la función va a aumentar o ir disminuyendo. Lo que me falta saber es ver si efectivamente va aumentando o disminuyendo en cada una de estas regiones que encontramos. Regiones en donde están separadas por los puntos críticos. Tengo 4 regiones. 1, 2, 3 y 4. Y está compuesta debido a los extremos, el dominio contextualizado, la restricción que había, que todo esto iba a ser de -3 hasta 21, y también por dentro está siendo separada por estos puntos críticos, cuando la derivada es igual a 0. Entonces tengo un total de 4 regiones, y yo quiero ver qué es lo que pasa en esas regiones, si es que va aumentando o si es que va disminuyendo. Entonces, comencemos con la primera región, entre -3 y 0. Tenemos que elegir un x. Un x que vaya entre -3 y 0. Cualquiera. Puede ser el -2, puede ser el -1, puede ser el -1,7, el número que se le ocurra. Lo ideal obviamente es ocupar números sencillos para no complicarse la vida. ¿Cuál elegirían? ¿El -2 o el -1? ¿Qué número elegirían acá para poder analizar la situación? Chicas, chicos, ¿qué número elegirían?
Cualquiera. Si esa es la esencia. Tú puedes elegir cualquiera de esos números. Tú eliges el número con el que vas a evaluar. Ocupemos -1, que es el más sencillo. Porque te van a dar números más chiquititos o resultados menos complejos. X igual a -1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este numerito? X igual a -1. Lo que vamos a hacer es evaluar la derivada. ¿Por qué vamos a ocupar la derivada? Porque la derivada te indica justamente si es que la situación va aumentando o disminuyendo. Y eso es lo que queremos ver. Queremos ver si la función aumenta o disminuye para identificar cuándo aumenta y cuándo disminuye. Esa era la pregunta que teníamos que hacer. Pero primero teníamos que ver los puntos críticos, teníamos que ver cada una de estas regiones. Con los puntos críticos, cuando tú igualaste la derivada a 0 y obtuviste el número 0, 0,14 y 1, al encontrar estos puntos, tú pudiste identificar que hay 4 regiones diferentes, en donde en algunos casos la función va a ir aumentando y en otras va a ir disminuyendo. Eso fue lo primero, ver cuántas veces la función cambia de comportamiento. Pero ahora lo que nos falta ver es si efectivamente está subiendo o si es que la función está disminuyendo. Entonces, para eso vamos a calcular, vamos a evaluar en la derivada. Recuerden que la derivada te indica justamente el comportamiento, si es que aumenta o disminuye. Y todo esto es cuando la derivada es positiva o negativa. Entonces, voy a tomar la derivada y vamos a ir evaluando en ella. Entonces, veamos qué pasa con esta derivada cuando evaluamos en un x igual a -1. Eso es lo que estamos haciendo. Cuando tú tomas la derivada y evalúas en x igual a -1, estás reemplazando en un número que es negativo. Ojo con ese detalle. Así que vas a tener que ver bien si es que tengas que ocupar paréntesis para poder trabajar con esto. Ya, no lo estoy consiguiendo mover, así que es fácil. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar en esta derivada y ver qué es lo que pasa. Esto te da 1/10 por -1 elevado a 3. Ojo con los paréntesis, son necesarios porque estamos evaluando números que son negativos. Cada vez que tú reemplaces algo que sea negativo, por favor ocupa paréntesis para no tener conflicto con los signos. Por -1. Meto todo esto a la calculadora. ¿Y cuánto da? En el momento en que tú evalúes. ¿Cuánto da este resultado? Chicas, chicos, ¿cuánto da este resultado? ¿Cuánto da este resultado, chicas, chicos? Sí, pero aquí hay más de una persona conectada, pues María. También están tus compañeros que...
también tienes que estar resolviendo esto. Sí, todos tenemos que resolver esto. No es como solamente una persona lo desarrolla. Y aparte que esto de evaluar, pues ya deberían de haberlo sabido de cómo trabajar con, disculpen, de cómo trabajar con evaluar en álgebra. Ya, menos 1,6, perfecto. Aquí lo que importa, más que el valor numérico, es el signo. Si tú estás trabajando con algo que es negativo, o si terminas con un resultado que es negativo, entonces la función va a disminuir en esa región. Eso es lo que importa. Ver que la función está disminuyendo. Ver que la función disminuye. Entonces, si ya sabes que va disminuyendo, ya puedes empezar a hacer todo el análisis. Fíjate que acá no es necesario ir evaluando en cada momento. Tú ya sabes, por una cuestión de concepto, de que el punto crítico, los puntos críticos lo que hacen es separar las regiones en donde aumenta y disminuye. Entonces, para economizar tiempo, yo ya sé que si en un principio está aumentando, cuando atraviese un punto crítico continuará después disminuyendo. Y si es que está disminuyendo y atraviesa un punto crítico, el comportamiento va a volver a cambiar y ahora va a ser positivo. En otras palabras, teniendo el primer comportamiento, si es que aumenta o disminuye, yo puedo después hacer todo el dibujito porque voy a saber que cada vez que atraviesa un punto crítico, tú vas a tener un cambio en el comportamiento, o va aumentando o va subiendo. Entonces, esto se vuelve mucho más sencillo, créanme. Se vuelve más sencillo de esta manera, porque por el concepto del punto crítico, si en un principio la función iba disminuyendo, eso es lo que obtuvimos, que la función disminuye, ya que la derivada en esta región te dio negativa, si la función disminuye. Después va a pasar por el primer punto crítico, que es el punto igual a 0. Y ahí la función va a empezar a aumentar, va a cambiar el comportamiento. Derivada negativa, después la derivada va a ser positiva. Cuando pase por este punto crítico 0,14, también va a cambiar el comportamiento, porque eso es lo que hacen los puntos críticos. Ahora va a ir disminuyendo. Y después, cuando pase por este último punto crítico, también va a haber un cambio en el comportamiento, porque eso es lo que hacen los puntos críticos. Cambian el comportamiento. Entonces vas a tener este tipo de dibujo. Básicamente, tuviste que calcular solamente al principio cómo comenzaba la situación. Y ya después era todo más sencillo. Ya después no había que hacer tanto conflicto, porque era solamente al principio. ¿Se va entendiendo esto? Entonces, con esto tú ya tienes el dibujo listo, pues. Y ya teniendo el dibujo puedes responder las preguntas que te decían. ¿Qué era lo que te mencionaban entonces? Te mencionaban, te preguntaban, determine los periodos en que la virulencia aumenta y disminuye. Y después, ¿dónde se observa la mínima virulencia e indique su valor? Aquí yo voy a copiar el enunciado para tenerlo un poquito más abajo. Ya teniendo este dibujo está todo listo, por cierto. Teniendo este dibujo ya tienes el problema resuelto. Créeme que ya el problema está listo y no necesitas hacer mayor análisis. Porque acá ya es solamente empezar a ver cómo funciona la situación. Entonces,
Con este dibujo en mente, determine los periodos en que la virulencia aumenta y disminuye. ¿Cómo sería la frase? La virulencia aumenta entre -3 y 0. Entre -3 y 0. Ahora, yo no puedo escribir esto de manera tan informal. Ahora ya estamos interpretando cosas, así que ahora tengo que olvidar la parte matemática y recordar el contexto. Recordamos que este X en realidad correspondía a los años que han transcurrido desde inicios del 2000. Y recordamos también que -3 significa 3 años antes del 2000. Entonces la virulencia aumenta entre 1997 y el año 0, que representa justamente el año 2000. Después, entre el año 0, entre 2000 y 2014, que en realidad sería en febrero del año 2000, así como un mes siguiente. Aquí tendría que uno hacer la conversión de 0,14, multiplicarlo por 60 para tener la cantidad de meses. Te sigue dando 0, uno lo multiplica por 30 y ahí daría como a mediados de enero. Y principios del 2000, el 0,14, que es un número complejo. Ahí también la virulencia, ahora la virulencia en un principio disminuye. Estoy mencionando cada intervalo. Primero disminuye entre el -3 y el 0. Después va aumentando entre el 0 y el 0,14, que sería como a principios del año 2000. Después, todo esto continúa cambiando el comportamiento. Después, desde principios del año 2000 hasta el 2001, la virulencia disminuye. Ya sería el tercer intervalo. Ya entre el 0,14 y el 1, entre principios del año 2000 y el 2001, la virulencia va disminuyendo. Y después, desde el 1 hasta el 21, resulta que la virulencia aumenta. Entonces, desde la virulencia va a terminar aumentando entre el año 2021 y el año 2001 y el año 2021. Entonces estoy mencionando cada una de estas regiones. Estoy mencionando en qué momento va aumentando y en qué momento va disminuyendo. Todo esto comienza disminuyendo. Comienza disminuyendo. Después empieza a aumentar, ya que los puntos críticos cambian el comportamiento. Recuerden eso. No es necesario evaluar acá también y acá también. No. Basta con tener evaluada la primera, evaluarla bien y ya vas a tener el resto listo. Entonces, primero disminuye, que es la primera frase que escribí. Después aumenta, la segunda frase que escribí. Después vuelve a disminuir, tercera frase que escribí. Y después vuelve a aumentar, última frase que escribí. Y ahí estaría la letra B. Determine los periodos de tiempo en que la virulencia aumenta o disminuye. Y después cuando se observa la mínima virulencia, ahí vamos a tener que comparar. Yo sé que por el dibujo el mínimo o es el 0 o es el 1. Una de las dos. Entonces acá en la letra C, porque todo esto esto es la letra B. En la letra C tenemos que evaluar en la función original. Evaluar x igual a 0 y x igual a 1 en la función original. ¿Por qué en esos números? Porque en el dibujo yo puedo ver claramente que son las únicas opciones. O el mínimo o es en el 0
o es en el 1. Lo que yo no sé es si es que esta función tiene un comportamiento de esta manera, en donde ahí el mínimo sería el 0. O tal vez tiene un comportamiento de esta manera, en donde el mínimo sería el 1. Esa diferencia yo no la sé. Así que ahora vamos a estar obligados a tomar la fórmula original y evaluar, ver qué es lo que pasa en cada una de esas regiones. Entonces, evalúen la fórmula original en x igual a 0 y en x igual a 1. La fórmula que aparecía en el enunciado. Ya no seguimos trabajando con la derivada. Ya sacamos todo lo que teníamos que hacer. Evalúen en 0 y en 1. Yo por mientras voy a ver si la prueba de Pamela llegó correctamente. Ya, Pamela, tu prueba sí llegó. Estoy viendo si la foto llegó correctamente. Dame un momento. Ya, sí, Pamela, llegó todo correctamente. Las correcciones, por cierto, lo voy a revisar hoy día como a la 1. Y si es que no, el lunes. No, el martes, una de las dos. Así que tienen la prueba hoy día en la noche, la nota, o la van a tener ya el martes, miércoles. No voy a estar trabajando durante el fin de semana. Disculpen. Ya, entonces, por mientras, ¿cómo les fue con el problema acá? ¿Cuánto te da la función en 0 y en 1? Justamente, la fórmula, la virulencia evaluada en 0 es simplemente llegar y reemplazar todo por un 0 y solamente te va a quedar el número suelto. Solamente te va a quedar el 15 dando vuelta. Cero. Y la función evaluada en 1, la misma idea, 1,1 multiplicado por 1 a la cuarta, menos 8 partido por 30 por 1 a la 3. Tomar la fórmula originaria y evaluar, no tiene ninguna ciencia. Por 1 al cuadrado más 15, da 15,33. Y periódico me imagino. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que cuando la función es 0, recuerden que acá tú tenías todo esto. Menos 3, por acá el 0,14. Acá, en el punto 0, la función es 15. En el punto 0, la función es 15. 15%. Resulta que la virulencia disminuye entre 1997 y 2000. Entonces por aquí va disminuyendo. Llegó hasta acá. Después aumenta acá al 0,14. No sabemos bien hasta dónde va a subir, pero da lo mismo. La cuestión es que después en el 1, en el otro punto crítico, vuelve a disminuir, pero esta vez no llega tan abajo como en el 0. Aquí va a llegar al 15,3 y algo. Y después de ahí en adelante vuelve a aumentar. Entonces, el mínimo, el verdadero mínimo, se obtiene acá. Porque
dio un poquito más bajo que el otro mínimo. Entonces, en 0 se obtiene el mínimo. ¿Cómo sería la respuesta? Sería lo siguiente: la mínima virulencia, y acá entra con redacción, la mínima virulencia se obtiene en x igual a 0, que en realidad es en el año 2000, ojo, que ocupar el contexto, y es de un 15%. Y ahí estaría el problema resuelto. Tanto la redacción como, como el cálculo. ¿Se van entendiendo estos problemas, chicas, chicos? ¿Se va entendiendo cómo trabajar con esto? Yo sé que estos problemas son largos, sí lo sé. Sé que son largos, pero créanme que es súper mecánico todo esto. No hay muchos pasos extra. Sí, aquí lo más complejo va a ser este punto. Cuando tengan que encontrar que la derivada sea igual a 0. Eso va a ser lo único complejo. Nada más. Porque ahí van a tener que trabajar de acuerdo a diferentes fórmulas. Pero todo el resto va a ser súper sencillo. Voy a hacer yo de manera rápida el problema 6. ¿Por qué lo voy a hacer de manera rápida? Porque quiero que ustedes vean cómo trabajar cuando hay fracciones dando vuelta. Solamente voy a llegar hasta encontrar el bosquejo, nada más que eso. No voy a evaluar cuánto es el mínimo ni el máximo, no. Solamente voy a ver en qué momento hay un máximo y un mínimo y llegar al dibujito. Solamente quiero llegar a eso, para el poco tiempo que tengo, porque ahora les voy a dar un recreo, porque después vamos a hacer el RP, que es un trabajo de esto mismo, pero que ustedes van a tener que hacer. Necesito que ustedes ejerciten todo esto. Entonces, y sí, Jonathan, si esto es pura práctica, nada más que eso. Fíjense, tengo esta fórmula, en la pregunta 6, que es el costo total, y tiene una fracción dando vuelta. Y dependerá de X, que es la cantidad de artículos que se requieren, como mínimo 50. O sea, que vamos a tener una función que va a partir del 50 como mínimo en adelante. Ese va a ser nuestro dominio contextualizado. Acá vamos a tener el costo. Entonces, del 50 en adelante tú vas a trabajar. ¿Qué tamaño minimiza el costo? Esto es lo que uno siempre quiere hacer, minimizar el costo u optimizar el ingreso. Minimizar significa encontrar un mínimo, significa encontrar un punto crítico. Entonces vamos a ocupar la derivada. ¿Ya? Significa que vamos a tomar el costo y vamos a calcular su derivada. Y vamos a derivar toda esta escritura. Tú ya sabes que esto es la suma de dos cosas, entonces voy al tiro separarlo como la suma de dos derivadas. Estoy haciendo esto de manera rápida, ojo. Quiero que solamente vean cómo se trabaja cuando hay fracciones dando vuelta. Al igual que siempre, yo puedo sacar los números fuera de la derivada. Lo que estaba multiplicando queda multiplicando. Y acá el 2999 no está dividiendo al X, es al revés. Es el X el que está dividiendo. Así que no puedo llegar y sacar el número. Ojo. O en realidad yo puedo sacarlo, pero tendría que escribirlo de esta manera. 538 multiplicado por 1 partido por X. Si yo saco el número estaba arriba. El X igual se va a quedar adentro, va a quedar abajo. Pero no puede quedar abajo y que arriba esté vacío. No tiene sentido eso. Entonces, para decir que aún hay una fracción, aquí te queda un 1 dando vuelta. Esto es sacar los números que me están molestando. Entonces, la primera derivada es fácil. 2 por 1. La segunda derivada es algo más complejo porque tiene que ver con una división. Y para derivar las divisiones tú tenías que hacer lo siguiente.
si tenías la derivada de una fracción, había una regla para hacer esto. Y esto era la derivada del numerador multiplicado por el denominador menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador. ¿Se acuerdan que esto era derivar fracciones? Todo esto partido por el denominador, el x, lo que estaba abajo, al cuadrado. Entonces, la derivada de 1 es 0. Menos 1 por la derivada de 1, perdón, la derivada de x es 1. Y todo esto va a estar dividido por un x al cuadrado. Entonces, la primera multiplicación, 0 por x, te va a dar 0. La segunda multiplicación, menos 1 por 1, da menos 1, partido por x al cuadrado. Significa que toda esta derivada es finalmente menos 1 partido por x al cuadrado. Entonces toda esta derivada va a ser menos 1 partido por x al cuadrado. Significa de que ya haciendo los cálculos de multiplicaciones, tú vas a tener que la derivada va a ser 2 menos 299.538. La derivada finalmente del costo va a ser 2 menos, más por menos, menos, 299 por 1, eso te da 299.538. Y todo esto va a estar partido por x al cuadrado. Esa es la derivada. Lo hice de manera bien sencilla, bien eficiente. Yo quiero encontrar los puntos críticos. Significa que en algún momento, para encontrar los puntos críticos, yo tengo que tener que la derivada sea 0. Puntos críticos, la derivada tiene que ser igual a 0. Entonces, en algún momento, toda esta escritura va a ser igual a 0. En algún momento, 2 menos 299.538 partido por x al cuadrado tiene que ser igual a 0. Entonces, desde acá, tú tienes que encontrar en qué momento el x es igual a 0. Fíjate con algo. El x está abajo. No quiero que pase eso. El x se está dividiendo. ¿Cómo yo puedo hacer que el x pase arriba? Porque aquí no quiero que haya un x en la fracción. Lo que uno hace en este tipo de casos, cuando tengan fracciones, cuando el x está abajo, amplifican. Amplificar. No sirve mucho que pase multiplicando, porque ¿para dónde va a pasar multiplicando? Porque algunas veces tú puedes tener algo así. Dos fracciones con dos denominadores con x. ¿Qué tendrías que hacer ahí? ¿Cuál de los dos pasa multiplicando a cuál lado? Entonces, ojo con las fracciones. Cuando tú tengas fracciones, cuando el x esté debajo de una fracción, lo primero que tienes que hacer es sacarlo de la parte de abajo. Y para eso tienes que hacer de que si en un principio está dividiendo, entonces ahora toda esta escritura va a pasar multiplicando. Porque eso sería llegar al contrario, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vas a amplificar? Lo que vas a hacer es tomar toda la escritura, 538, partido por x al cuadrado, igual a 2, todo esto igual a 0, y todo esto va a estar amplificado. Amplificar es multiplicar. Y vas a multiplicar todo por el mismo número que está abajo. Es muy parecido a despejar. Vamos a pasar el x al cuadrado al otro lado multiplicando. Solo que acá no voy a elegir un lado en particular. Todo va a estar multiplicado por x al cuadrado. Estoy haciendo un cambio en toda la función. Entonces vamos a tener lo siguiente. El 2 va a estar multiplicado por un x al cuadrado.
toda esta otra fracción, menos 299.538, también va a estar multiplicada por un x al cuadrado. Y después todo el 0, también lo que está a la derecha, también va a estar multiplicado por x al cuadrado. Cuando uno tiene que el x está abajo, vas a tener que amplificar toda la escritura. Y amplificar es multiplicar por aquella expresión que estaba acá abajo. Entonces todo va a ser multiplicado. Y fíjate cómo te va a quedar. Al principio vas a tener 2x al cuadrado. Fácil, sencillo. ¿Qué pasa con la fracción? Y esta fue la gracia de haber amplificado. Se repite arriba y abajo el x al cuadrado, se va. Justamente. Entonces solo te vas a quedar con el menos 299.538. Y al lado derecho, 0 multiplicado por algo, da lo mismo lo que sea, aunque sea una letra, va a ser 0. Entonces ahora, de tener algo con fracciones que es complejo, obtuvimos algo súper sencillo. Algo que tiene un x al cuadrado, pero que no va a ser necesario ocupar la fórmula fea. ¿Por qué no? Porque en este caso tengo solo un elemento con la letra x. Solo aparece una vez el x. Cuando aparece solamente una vez el x, entonces tú tienes que solamente despejar. Y ahí no es necesario trabajar con la fórmula fea. No, aquí es solamente despejar. Igual que como lo vieron en nivelación. Simplemente va a ir despejando. El x está acá adentro y está dentro de una multiplicación. Entonces primero me deshago de todo lo que está externo, de este menos 299.000 que va a pasar al otro lado sumando. Va a pasar al otro lado con la operación opuesta. Si en un principio estaba restando, ahora va a pasar sumando. Después, el 2 que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo. Estoy despejando, intentando dejar todo esto solamente la letra X dando vuelta. Aquí esta división no debería ser tan complejo. 299.538 dividido por 2 queda 149.769. Entonces, x al cuadrado va a ser igual a 149.769. Y aquí por último, el 2 que aparece como el elevado a 2 va a llegar al otro, va a pasar al otro lado. Aquí el 2 que te queda como potencia va a pasar al otro lado como una raíz cuadrada. Lo contrario de las potencias son las raíces cuadradas. Y la raíz cuadrada de este número te da 387. Entonces, ¿qué significa esto? De que vamos a tener un puro punto crítico. Bueno, acá en realidad hay un más menos dando vuelta. Hay un más menos. Entonces vamos a tener que el primer resultado es 387 negativo y el segundo positivo y el otro resultado es 387 negativo. Pero, como habíamos visto del enunciado, esto solamente funcionaba del 50 en adelante. Entonces, en menos 387 no podremos ocuparlo porque estamos hablando de cantidad de productos en X y acá estamos hablando de costo. Y acá productos. Entonces, no voy a poder ocupar el menos 387
por una cuestión de dominio. Por las restricciones que da vuelta. Acá ustedes tienen que justificar que no lo van a ocupar. No, por el dominio. Dominio contextualizado. Entonces, este número no lo vamos a ocupar, solamente nos vamos a enfocar en este punto crítico. Significa de que o aumenta y disminuye, o voy a tener algo así, o voy a tener algo así. Entonces, para saber el comportamiento, si es que es un máximo o un mínimo, y con esto termino el problema, voy a tomar la derivada que estaba acá y vamos a evaluar. Vamos a evaluar en un número cualquiera. Voy a tomar la derivada y voy a evaluar en un número que me sirva. Copiar. Y después vamos a evaluar. Plegar. Entonces, un número que me puede servir en esta primera región que vamos a interpretar, que va entre el tope, esto no es un punto crítico, esto es solamente el comienzo, y de ahí en adelante. Entonces, entre el 50 y el 387, un número simple de trabajar sería el número 100. Y si yo evalúo la derivada cuando x igual a 100, 2 menos 299, 538 partido por 100 al cuadrado. Esto lo hice a propósito porque te va a dar un resultado simple, 2 menos 2,99538. Y eso te va a dar menos 0,99538. Y en particular esto es negativo. Entonces, la función va a tener este comportamiento. Entre 50, entre el principio y el punto crítico y 387, la función va a ir disminuyendo. Va a llegar al punto más bajo y de 387 en adelante va a ir aumentando. ¿Tengo el problema listo? Ya sé cuándo es el mínimo. Ya sé que es un mínimo, que en 387 artículos hay un mínimo. Ya lo sé. Y por otra parte, sé también el comportamiento que hay entre medio. Y ya después lo único que quedaría sería evaluar en cada caso. Aquí, más que esta parte, si te fijas, uno puede hacer más eficiente estos problemas. Aquí me demoré mucho menos que los problemas anteriores, porque fui lentito, pero fui bien minimalista. Así es como yo quiero que ustedes trabajen. Quiero que primero sepan los pasos a seguir. Tienen que sabérselos de memoria los pasos. Si se saben los pasos de memoria, los 4 pasos, encontrar la derivada, igualar a 0 para encontrar los puntos críticos, hacer el dibujito y después evaluar cada uno de los puntos. Si te sabes esos 4 pasos, ya el resto es pan molido. Es largo, pero es fácil, créanme. Obviamente uno se va a complicar acá, cuando la derivada sea igual a 0, porque ahí vas a tener que hacer un ajetreo matemático que va a ser diferente en cada problema. Si tienes potencias con elevado a 3 dando vueltas, factoriza. Y ahí trabaja parte por parte, lo que hay afuera del paréntesis y lo que hay adentro del paréntesis. Si es que tienes un x molestándote en la parte de abajo de una fracción, tú amplificas, multiplicas todo por esa expresión que está debajo de la fracción para que se vaya. Y si aparece solamente un x dando vuelta, independiente si está dentro de una potencia o no, en este punto solamente había un x dando vuelta, que estaba elevado al cuadrado, cierto, pero era solo uno. Entonces ahí uno tiene que despejar. Y eso ya es el caso más sencillo que puedan tener. Y ahí van despejando, se eliminan la potencia, tengan cuidado con el tema de los signos, y justifican si es que van a ocupar o no cada punto. Y eso es. Esto es verdadero cálculo. Construir la derivada y con ella encontrar los máximos y los mínimos. Para eso sirve cálculo. Solo para eso. Ya. Chicas, chicos, esto ha sido bien denso. Esto ha sido relativamente largo, así que les voy a dar un recreo. Les voy a dar un recreo y cuando volvamos, igual vamos a volver, si esto termina a las 10:45,
vamos a hacer el RP, pero de manera grupal. Pero todos vamos a trabajar al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? Ustedes van a aprender los micrófonos, todos, y van a ir comentando cómo desarrollar el problema. Yo por mi parte voy a proyectar estas pizarras y voy a ir escribiendo los pasos que ustedes están mencionando. ¿Ya? Vamos a trabajar de esa manera. Necesitamos reforzar todo esto. Yo necesito que ustedes, por su cuenta, y si es necesario en grupo, hagan todo esto, porque si no, no va a funcionar. Entonces, creo de 10 minutos para que se despejen. El RP4 no, ahí yo voy a armar grupos por separado, pero ahí van a ser, no sé, por grupos de 3, grupos de 4, cosas así. A lo que voy es que ahora, solo porque hay poco tiempo solamente, si tuviéramos más tiempo, estaríamos trabajando, sí, de la misma materia. Es una fórmula que va a tener que derivar, es un polinomio, conjunto de potencia y todo eso. Y al tiro voy a revisar que haya llegado a la prueba, para quien me está hablando por interno, solo que deja primero proyectar el tema del recreo. Entonces ya, chicas, chicos, ojo con algo, estos RP no son con notas, pero el RP4 del examen sí es con nota. Ojo con eso, el RP del examen es con nota. ¿Ya? Así que atentos ahí. Ok, Janus, no hay problema. Igual te voy a pedir que veas la grabación después del RP.